Muy buenas noches, amigos. Gracias por sintonizar al canal de mi oficina. Esta noche voy a hablar de un tema no muy común, el correo entre Cuba y Canadá antes de la Unión Postal Universal, principalmente por vapores. En la época pre-vapores se conoce muy poco material. Y este es un tema un poco complejo, pero interesante. Tampoco es, excepto por cierto tipo de correspondencia, la mayoría de las cartas son bastante escasas. Y estos son los temas que vamos a cubrir. No voy a detallárselos ahora individualmente. En honor a los canadienses lo voy a dar en inglés, ¿no? Bueno, por lo menos el texto escrito va a estar en inglés. Y el periodo que cubrimos es esencialmente de mediados del siglo XIX, 1851, hasta cuando Cuba entra a la Unión Postal Universal en 1877, el 1 de mayo. Un ejemplo de un precursor que son bastante escasos, yo he visto 2 o 3. Esta es una carta de 1838 por buque de vela, no por vapor. Bueno, ya había algunos vapores en aquella época, pero no en esta ruta. De La Habana a Londres por vía de Halifax, Nueva Escocia. Una carta doble sin pagar la tarifa desde principios del siglo XIX, entre España y sus territorios e Inglaterra, era de 2 chelines y 2 peniques por un media onza. Esta es una carta doble que fue enviada por un buque en particular hasta Bermuda y de ahí por un paquete de vela británico hasta Halifax. Como pueden ver aquí la marca, el fechador circular de Halifax en Nueva Escocia, y de ahí fue a Londres por otro buque. Y esta es una carta muy interesante, fea, le falta el sello o más de un sello, y es una carta temprana por vapor antes de que se formalizara las tarifas entre Cuba y Canadá, todo por vía de los Estados Unidos, o principalmente en esta época por vía de los Estados Unidos. Esta carta fue enviada por, como lo indica en la parte superior, por el vapor Isabel. Este vapor operaba entre, se los he mencionado en otras charlas previas, entre Charleston y La Habana, por vía de Savannah, Georgia, y Cayo Hueso en la Florida. Un vapor que operaba con un contrato con el Correo de los Estados Unidos a partir de octubre de 1848, y operó cada 2 semanas casi ininterrumpidamente hasta que se desató la guerra de secesión americana en 1861. Y esta carta no solo menciona el vapor, sino que indica que su pago fue previo, lo que sugiere que probablemente tuvo un sello norteamericano o más de un sello puesto en Cuba. Los comerciantes cubanos tenían acceso a sellos americanos y, como una cortesía para sus correspondientes en Estados Unidos y en este caso Canadá, en algunos casos los utilizaron pagando el porteo de antemano desde Cuba. Es imposible saberlo, por cierto, pero fue matasellado y al llegar a Charleston, y tiene el fechador del 12 de febrero, fue antes de que se formalizaran las tarifas entre Cuba y Canadá en abril de 1851. Esto es un anuncio del buque y esta es la parte de atrás, como ven, febrero 6 y 7 del 51, dirigida de La Habana a Toronto por vía de Charleston, y aquí tiene el fechador de llegada de Toronto. Este es un resumen de las tarifas de Cuba a Canadá. Y antes de seguir, les voy a comentar algo importante. Canadá, como existe hoy en día, no, a mediados del siglo XIX, no era el mismo país. Había las provincias marítimas de Canadá, Terranova, Nueva Escocia, Nuevo Brunswick y la isla del Príncipe Eduardo, tenían administraciones independientes, tanto postales como gubernamentales, y no eran parte de la gran masa de territorio continental que es Canadá, que era Canadá en aquella época, que es Canadá hoy en día. No se reunificaron hasta posteriormente, ¿no? O sea que en estos comienzos era algo
Canadá se refería al área de Quebec y el resto del continente hacia el oeste. Y también hay que distinguir que esta correspondencia se transmitió, se llevó a cabo tanto por tierra como por mar, y había tarifas diferentes para las diferentes formas de llevar la correspondencia. En esta tabla menciono que antes de abril del año 1851, generalmente el correo tenía que ser manejado por agentes encaminadores en los Estados Unidos, que entonces la podía mandar por mar o por tierra. No fue hasta abril 6 de 1851 cuando se implementó una convención entre Estados Unidos y Canadá para el correo por tierra. Y esto, el correo normalmente se tasaba 10 centavos, 5 centavos le correspondían a Estados Unidos, 5 centavos a Canadá, excepto si provenía de una distancia mayor de 3,000 millas. Y en aquella época, los lugares que estaban colonizados y desarrollados a esa distancia se encontraban en la costa oeste de los Estados Unidos, Canadá, Oregón, etc. O sea que este recargo era por la distancia adicional de esos territorios. Sin embargo, Cuba y el Caribe fueron incluidos en esta tarifa porque por vía marítima, y la vía marítima se consideraba una ruta postal por el correo americano, resultaba a más de 3,000 millas de distancia del borde de Canadá, de la frontera con Canadá. O sea que esa correspondencia, la tarifa era 15 centavos por media onza y se podía enviar tanto pagada previamente o sin pagar, pero no se aceptaba el pago parcial, solamente el pago completo o tasada por completo. Cada país retenía el porteo que cobraba, ¿no? Si una carta venía de Canadá a Estados Unidos prepagada, Canadá se quedaba con toda la cantidad pagada. Si una carta iba de Estados Unidos a Canadá prepagada, los Estados Unidos se quedaban con esa cantidad y viceversa. Si iban sin pagar, la cantidad la pagaba el destinatario y el país en donde se recibió la carta se quedaba con ese dinero. Esto, como les mencioné anteriormente, eso no se aplica a lo que se conoce como British North America. British North America incluye Canadá continental, Nueva Escocia, Nuevo Brunswick y la isla del Príncipe Eduardo y posteriormente Terranova o Newfoundland, como se dice en castellano. Esas tarifas no se extendieron a las provincias marítimas hasta posteriormente. Y aquí les voy a mostrar varios ejemplares de esta tarifa que es relativamente escasa para el correo de Cuba, para el correo de la costa oeste de los Estados Unidos, que estaba sujeto a la misma tarifa. Hay muchísima más correspondencia en ambos sentidos. De Cuba a Canadá es escasa, de Canadá a Cuba es bastante rara. Y este es un ejemplar enviado de Cuba a Hadley East, Canada East. Canadá en esta época se dividía o en Canada East o Canada West, que era equivalente a Canada East, era Lower Canada, Canadá Baja, y Canada West era Upper Canada, Canadá Alta. Y este un pueblo pequeño, Hadley East. Esta carta fue llevada por un vapor americano hasta Nueva York. En Nueva York se tasó 15 centavos a pagar por el destinatario en Canadá y se le puso la marca de llegada New York Steamship por un vapor. Y esta carta se originó en Santiago de Cuba, fue enviada privadamente hasta La Habana, donde un agente caminador, Miguel Ángel Herrera, la puso en el vapor americano y llegó aquí por vía de Montreal por tierra hasta su destino final, por vía de Estados Unidos. Aquí hay dos ejemplos adicionales de esta tarifa y ven la diversidad de marcas que se emplearon para este tipo de correspondencia, tal vez media docena. La carta de arriba es sumamente interesante porque fue enviada en 1862 de La Habana a la ciudad de Quebec, pero no por un vapor americano, sino por un vapor de la compañía Cunard. Inicialmente se intentó mandar por el Roanoke, un vapor americano por contrato, pero acabó yendo por el Karnak.
El Karnak operaba la línea Cunard, una rama de la línea principal que estuvo en funcionamiento entre 1859 y 1867 entre Nueva York y La Habana por vía de las Islas Bahamas, de Nassau. Y las incidencias de este viaje fueron muy interesantes porque el buque Karnak encalló en un arrecife cerca de Nassau y se recuperó el correo, esta es una de las cartas, y se mandó por un buque de vela, el Evelina, hasta Nueva York, donde fue tasada 15 centavos. Inicialmente le pusieron 5, que era lo que le correspondía a, a Canadá. El total era 15 a pagar por el destinatario. Y la marca de llegada, Steamship, indicando que venía de un buque que operaba con un contrato con el correo americano. Y esta también fue por tierra, recibida de Cuba a Lindsay, Canada West, por el vapor Columbia, recibida en Nueva York, tasada 15 centavos, y al pasar por la frontera terrestre, Canadá le puso la marca United States, U-States, indicando su origen. Y esta es la única carta que se conoce de peso doble de este tipo de correspondencia con esta tarifa enviada sin pagar desde La Habana a la ciudad de Quebec por vía de Nueva York, que tiene la marca Steamship de 2 líneas, en mayúsculas, por el vapor Columbia, tasada 30 centavos por una carta de más de media onza, recibida en abril 22 de 62 en Quebec. Un fenómeno interesante que lo he mostrado anteriormente y que se lo he descrito es el uso de los sellos americanos por los comerciantes cubanos como una cortesía. Y hay 2 ejemplares que se los voy a enseñar aquí de la tarifa de 15 centavos pagada de antemano desde Cuba. En este caso, esta carta fue enviada en 1857 de La Habana a Montreal por vía de Charleston, por el vapor Isabel. En Charleston se le puso el fechador, se le puso el matasello Steamship 10, con el 10 pequeño y bajito, y esta carta fue prepagada 15 centavos en Cuba, y después fue por tierra hasta Montreal. Un ejemplo excepcional. Esta es otra carta similar, usando un entero postal de 3 centavos, más 2 sellos de 3 centavos, sobrepagando la tarifa de 15 centavos por 1 centavo. Fue enviada también por el vapor Isabel, que iba por tanto Savannah, bueno, Cayo Hueso, pero en Cayo Hueso nunca se procesó la correspondencia, a Savannah, donde se le puso la marca pequeña a esta Habana, de la cual se conocen 20 ejemplares, inicialmente en rojo, posteriormente en negro. Y aquí ven el fechador de Savannah, Georgia, del 31 de julio del 59, matasellando los sellos y la indicia del entero postal. Al llegar a Montreal, no se reclamó y se puso en la lista del periódico advertised, anunciada, por lo que tiene el cuño este puesto en Montreal. Este es otro ejemplo excepcional de este tipo de correspondencia, mostrando la tarifa de 15 centavos pagada de antemano en Cuba. Oficialmente, en el 1864 se redujeron las tarifas de la costa oeste y del Caribe hasta Canadá y se estableció una tarifa fija independientemente de la distancia para todas las cartas intercambiadas por tierra. La tarifa era de 10 centavos independientemente de su origen y eso aplicaba obviamente a las cartas de Cuba. Pero esto fue en Canadá como tal, en las provincias marítimas. Oficialmente esto ocurrió en diferentes momentos. Por ejemplo, en Terranova fue en el 1863, en abril. En Nuevo Brunswick, en 1864. En la isla del Príncipe Eduardo y Nueva Escocia, en enero del 68. Hay reportes contradictorios que los menciono aquí, pero sin embargo se conocen cartas desde Nueva York, perdón, de Cuba por vía de Nueva York, tasadas 10 centavos, inclusive en 1862, previo a que se promulgara esta tarifa nueva. O sea que hay contradicciones. Debo aclarar que no hay una fuente clara de las tarifas de Canadá, Cuba y viceversa. No se publicó oficialmente, a veces aparece en el periódico, a veces aparece en publicaciones oficiales, pero no hay bastantes lagunas
en los periodos exactos en los cuales se aplicaron esas tarifas. Y la tarifa de 10 centavos es mucho más común que la de 15 centavos. También se conocen raros ejemplos de cartas pagadas de antemano. Aquí les muestro un par de ejemplares. Este de aquí, aunque lo pongo en esta sección, no fue por tierra, sino fue por mar. La carta de arriba a la izquierda se originó en 1862 de Cienfuegos, en el centro sur de la isla, a Harbor Grace, en Terranova, y fue enviada desde La Habana por un vapor americano fuera del correo, donde fue recibida por el agente caminador Moses Taylor en Nueva York, que la mandó sin pagar por vía de mar hasta Halifax. Y ahí fue tasada 4 centavos por la tarifa de barco marítima, más 3 centavos, 4 peniques, más 3 peniques por la tarifa interna en Terranova. Y estas son el tipo de cartas más comunes que se conocen de la correspondencia de Cuba a Canadá, con la tasa de 10 centavos por vía terrestre. Fue por vía marítima de La Habana a Nueva York, donde fue recibida New York Steamship, con 2 tipos de cuñas diferentes, y de ahí fue por tierra hasta Montreal. Esta carta se originó en Cárdenas, donde vive Raudel, y fue por tierra privadamente hasta La Habana, donde un agente caminador, Miese Fuentes, la puso en el vapor americano. Y esta correspondencia es relativamente abundante. Yo conozco más de más de una docena de cartas de esta correspondencia, casi todas manejadas por Miese Fuentes en La Habana. Esta otra carta de Cárdenas a La Habana, privadamente, y de La Habana por un vapor americano hasta Nueva York, siguiendo la misma ruta que la carta previa. Y esta es la única carta de doble peso que conozco con esta tarifa enviada sin pagar de La Habana a Toronto por vía de Nueva York, una carta de más de media onza tasada a 20 centavos al llegar a Canadá. Posteriormente hubo otras rutas, además de Nueva York y Charleston. Hubo una línea de vapores entre La Habana y Baltimore, y una línea de vapores entre La Habana y Filadelfia, ya a mediados y finales de la década de 1860. La carta de arriba fue de La Habana a Nueva Escocia, Bridgewater, por un vapor que entró en Baltimore. En Baltimore fue recibida y fue tasada 10 centavos, la tarifa sencilla a Canadá, y se le puso la marca circular From Havana, de La Habana, que se conoce de 1869 a 71. Se conocen tal vez una docena, es una marca bastante escasa. Y la de abajo es una carta de La Habana a la misma correspondencia, pero entrando por Filadelfia, por el buque Stars and Stripes. En Filadelfia fue tasada 20 centavos por una carta doble de más de media onza. Estas las tomé del libro de Theron Wieringa, de Correo por Vapores de Llegada a los Estados Unidos, una obra fascinante, fundamental, imprescindible para todos los coleccionistas de correo marítimo americano. Y aquí les muestro los 2 únicos ejemplares de esta tarifa que se conoce pagada de antemano en Cuba, con el uso de sellos americanos desde Cuba. Son 2 cartas de la misma correspondencia, enviadas a la misma vez desde La Habana, desde Cárdenas a Halifax, Nueva Escocia, por vía de Nueva York, con el sello de 1869, pictórico le llaman, de 10 centavos. La carta de arriba es sencilla, la carta de abajo de peso doble. Hubo tarifas posteriores a la de 1864. Las tarifas, como les dije, 1851 primero, se modificaron en el 64, después en abril del 68 se redujo esta correspondencia. Si era pagada de antemano, se redujo de 10 centavos a 6 centavos. Y en febrero del 75 se redujo a 3 centavos si era por tierra, y posteriormente en julio del 75 se redujo a 5 centavos si iba por mar. En octubre del 75 estas tarifas se hicieron el pago previo obligatorio.
Aquí les voy a mostrar ejemplares de correspondencia de Cuba a Canadá enviadas por vía de los Estados Unidos. Las otras fueron por vía de los Estados Unidos, pero en el correo, puestas en el correo desde Cuba. Este grupo de cartas se envió privadamente a un agente encaminador en los Estados Unidos, principalmente o casi exclusivamente en Nueva York, quien la puso en el correo, a veces pagada de antemano, a veces sin pagar. En este caso, se trata de una carta bastante temprana, de agosto del 51, de Matanzas a la ciudad de Quebec, enviada privadamente hasta Nueva York, donde se puso en el correo local y fue pagada y fue enviada sin pagar. La tarifa era 10 centavos por tierra hasta Quebec. ¿Y por qué hay esa discrepancia? Porque en Canadá usaba moneda decimal posteriormente, pero inicialmente se usaba la moneda, las libras esterlinas y la moneda local en papel moneda, en currency, que tenía un valor menor que las libras esterlinas. En este caso, 6 peniques en libras esterlinas eran equivalentes a 10 centavos americanos. O sea que la tasa era de 10 centavos, pero el equivalente era 6 peniques en Canadá. Y aquí tienen la marca de tránsito de Montreal, por donde cruzó la frontera, y la marca de llegada a la ciudad de Quebec. Y estas son cartas excepcionales. Se vendió el conjunto por más de $100,000 hace unos cuantos años. Y la carta de arriba va a la misma correspondencia, al mismo destinatario, pero se originó en los Estados Unidos, en Nueva York. Sin embargo, la carta de abajo fue enviada el 7 de agosto del 51 de La Habana a la ciudad de Quebec por vía de Nueva York, donde fue encaminada. Se llegó privadamente hasta Nueva York, el agente encaminador le puso los sellos, el porteo de 10 centavos pagado de antemano con un sello de 12 centavos bisecado. Aquí están las dos mitades del mismo sello. Esto es excepcional. Y una tira de 4 sellos del año 51 imperforados para formar la tarifa de 10 centavos. Y fue por tierra hasta Canadá. El pago previo se aceptó por completo, o sea que no hubo tasa ninguna para el destinatario. Y aquí ven las dos maneras de referirse a esta área. El Lower Canada era lo mismo que Canada East, que el este de Canadá. Quebec se encontraba obviamente en Lower Canada. En este caso, la marca de la frontera Estados Unidos, United States, se ponía en el borde por la agencia de cambio. Para hacer las cosas interesantes, las tarifas por mar eran diferentes a las tarifas por tierra. A esto me refiero entre Estados Unidos y Canadá. Obviamente entre Cuba y Estados Unidos todo era por mar. Antes de mediados de la década de 1850, los Estados Unidos sencillamente cobraban la tarifa doméstica desde donde se originaba la carta hasta la frontera y no había manera de pagar la correspondencia por completo hasta su destinatario. A mediados de la década de 1850, la documentación no está clara. Los Estados Unidos, sin haber un acuerdo, cobraban la tasa de 5 centavos por correspondencia abierta por mar. Aunque esto no estaba incluido en el tratado postal entre Inglaterra y Estados Unidos, concluido en 1848, implementado en marzo más o menos del 49. O sea que el remitente pagaba cierta cantidad y el destinatario pagaba el resto. A partir del 20 de junio del 50, hubo una tarifa bien documentada de 4 peniques en libras esterlinas, en moneda esterlina, plata esterlina, a Halifax, y 8 peniques en libras esterlinas hasta St. John's. Hay St. John's, Nueva Escocia, y St. John's, New Brunswick. Hay una distinción entre las dos ciudades, una es con S y otra es sin S. A partir del 56, la tarifa se hizo uniforme a ambos lugares, de 4 peniques en libras esterlinas, y de acuerdo al tratado del 1872 se redujo la tarifa a 6 centavos y posteriormente, 4 años más tarde, a 5 centavos.
Aquí hay un ejemplar de esta carta enviada por mar, bueno, de Cuba a Nueva York, fue enviada privadamente a manos de un agente encaminador, quien la envió por mar, pagado de antemano de los Estados Unidos a St. John's, Terranova. Como pueden ver aquí, la tarifa, el porteo americano fue pagado de antemano por un agente encaminador, y al llegar a Canadá se trató como una carta sin pagar, porque esto nada más cubría el porteo de Nueva York a Boston. El porteo interno de Boston se puso en un buque y fue a las provincias marítimas. Al llegar a Canadá, se fue tasada 5 centavos, 5 peniques, perdón, de tasa, equivalentes, moneda local, equivalentes a 4 peniques en plata esterlina. Como les dije anteriormente, la tarifa por vía marina era 4 peniques sterling, equivalentes a 5 centavos en currency, en moneda, papel moneda local. Esta discrepancia se ve con frecuencia. Y esta es una carta de Santiago de Cuba llevada privadamente hasta Nueva York, donde fue encaminada por este individuo, quien le puso el sello de 5 centavos pagando la tarifa interna de Nueva York hasta Boston. En Boston se puso en un buque y fue por un paquete británico hasta Halifax, Nueva Escocia, donde fue tasada 10 centavos canadienses. Y esto era equivalente, acuérdense que había las monedas decimales, peniques y chelines, además de la plata esterlina y la moneda local. O sea que esto crea cierta confusión. O sea que los 10 centavos eran equivalentes a 4 peniques en plata esterlina o 8,5 centavos en moneda local por la vía marítima, más 1,5 centavos por la tarifa interna dentro de Nueva Escocia. Esta es una carta similar de Matanzas, Cuba, a Nueva York, donde un agente encaminador, J.M. Ceballos, que también era un agente de barcos, pagó los 10 centavos para conducirla hasta el borde, hasta la frontera, y de ahí se puso en un buque y fue tasada 10 centavos otra vez, la misma tarifa que le mencioné anteriormente, pero diferentes periodos, la equivalencia entre la plata esterlina y la moneda local variaba. Y en diferentes provincias marítimas, la moneda local era diferente, el intercambio de moneda local era diferente con la plata esterlina. O sea que en New Brunswick, Nueva Escocia, Terranova, la moneda local no era siempre la misma. O sea que la tasa de intercambio era un poco diferente. En este caso, la gente que sabe mucho de este tema me dice que esto se formaba por 8 centavos por la tarifa marítima más 2 centavos por la tarifa interna. Esta es una carta que apareció en subasta recientemente en Soler y Jack. La acabo de ver hace poco. No entiendo bien todo su significado, pero se originó en Santiago de Cuba en 1865 y fue llevada privadamente hasta San Tomás, donde un agente encaminador tuvo que haberla manejado y le puso el sello de 4 peniques inglés por vapor británico. Probablemente de ahí fue a La Habana, donde se puso en un buque americano, en un vapor americano, y llegó a Nueva York, donde fue tasada 10 centavos por la tarifa marítima. Y no entiendo bien en rojo lo que significa 10 centavos paid, 10 cents paid. No sé qué significa esto. Puede haber sido alguna gente que haya pagado 10 centavos en Nueva York, pero de ahí fue a Boston, probablemente a Boston, y fue similar a las cartas previas por un buque hasta Halifax, y los 10 centavos corresponden a 8,5 centavos más por la tarifa marítima, más 1,5 centavos por la tarifa por tierra. Requiere un poco más de estudio esta carta, mirando las fechas, etc. Y esto es un ejemplo de una carta llevada privadamente hasta Nueva York,
manejada por un agente caminador, Moses Taylor, salida de Cienfuegos en 1873. Ya en esta época la tarifa prepagada se había reducido de 10 centavos a 6 centavos. O sea que esta carta sencilla, a partir de 1868, era solamente 6 centavos. Y estos son dos ejemplos de impresos cuyas tarifas no se conocen publicadas. Se puede deducir en parte lo que significan, pero es un poco especulativo porque no se sabe exactamente en qué periodo estuvieron vigentes, etcétera. La carta de arriba fue enviada de La Habana a Montreal por vía de Nueva York en 1854 sin pagar. Nueva York la tasó 2 reales, perdón, ¿qué reales? 2 centavos de dólar. Y fue por tierra hasta Montreal, y en Canadá se tasó 2,5 peniques. La de abajo, de Matanzas a Montreal por vía de Nueva York, similar a la anterior, pero el agente encaminador de Nueva York evidentemente le puso un sello de 1 centavo pagando la tarifa interna de impresos de los Estados Unidos, y en Canadá fue tasado solamente medio penique a cobrar al destinatario. Esta es una carta interesantísima que crea más preguntas de las que puedo yo responder. Fue una carta enviada de San Juan a Harbor Briton en Terranova, Newfoundland, en 1869, una circular impresa que fue de San Juan por vía de San Tomás, tiene una marca de tránsito en el reverso, a La Habana, donde se le puso la marca ovalada Franco, que los que estuvieron despiertos la semana pasada pueden acordarse que fue inicialmente usada por la empresa. Posteriormente se le pasó al correo de La Habana. Entonces, ¿quién pagó esto? No se sabe. O el franco a veces se ponía para darle curso a una carta cuando no se podía pagar el porteo, cuando se levantaba de detención. Y fue de ahí hasta Nueva York, donde fue tasada 2 centavos. Y de ahí por tierra fue hasta, perdón, por mar, fue hasta Terranova, Harbor Briton, donde posiblemente fue tasada 2 centavos. Como les dije, no tenemos todas las respuestas de esta carta, pero tiene un recorrido bastante peculiar. Y ahora voy a hablar de las cartas en el sentido contrario, de Norteamérica británico hasta Cuba. Y estas son las rutas disponibles. Fíjense lo interesante y la complejidad de este tipo de correo. A partir de 1851 había varias rutas. Una es por vía de Boston a Nueva York, por un paquete, un vapor americano por contrato directamente hasta La Habana, o por vía de Nueva York hasta Charleston, donde iba por el vapor Isabel, por vía de Savannah y Cayo Hueso hasta La Habana, o entre 1859 y 67, por la línea anexa Cunard, que hacía un viaje mensual entre La Habana y Nueva York por vía de Nassau. Esta es posiblemente la más rara. También, a partir de 1854 hasta final de la década de 1860, la línea Cunard tenía otra rama, otro anexo, que iba desde Halifax, Nueva Escocia, hasta San Tomás, y después de San Tomás, o entre San Tomás y La Habana, iba por un vapor de la Royal Mail Steam Packet Company, otra compañía británica también subsidiada. Finalmente, la ruta más larga y más interesante era la que cruzaba el Atlántico 2 veces por vía de los estados del Reino Unido. A partir de 1842 fue posible por vapores Cunard mandar una carta de Canadá a Londres o Inglaterra, y de Inglaterra por vía de San Tomás hasta La Habana por un vapor de la Royal Mail Steam Packet Company. Vamos a mostrar ejemplos de todas estas rutas. Y estas son las tarifas, como siempre, espero que ustedes se las memoricen. La primera que se conoce publicada es a partir de 1852, un total de 15 centavos en moneda decimal o 9 peniques en moneda currency, en papel moneda, equivalente a 7,5 peniques en plata esterlina. En 1863 se aumentó la tarifa a un total de 20 centavos por media onza.
En 1867 se redujo a 10 centavos y en 1870 no se sabe porque no hay nada publicado, pero se piensa que hubo un cambio de tarifas en aquel entonces porque hubo un cambio de tarifas en el sentido opuesto, ¿no? De Estados Unidos a Canadá. Eh, eh, Esta es la tarifa por correo abierto, ¿no? No dentro de otro sobre. La otra alternativa que les voy a mostrar ejemplo es mandarla privadamente a los Estados Unidos y enviarla como una carta salida de los Estados Unidos y no viniendo de Canadá hasta Cuba. A partir de octubre del 48, la tarifa por media onza de cartas saliendo de los Estados Unidos a Cuba era de 2,5 centavos, equivalente a un real cubano, y el 1 de julio del 51 se redujeron esas tarifas a 10 centavos por media onza. Esto es muchísimo más común que la de 12,5 centavos. Y como les dije anteriormente, se desconoce exactamente cuál era la tarifa de impresos. Esta es una carta interesantísima, salida de Halifax, dirigida a Cienfuegos, aunque está muy fea, es muy rara. Fue por el vapor Sir John Harvey. Este barco operaba bajo contrato, pero esta carta fue en uno de los viajes antes de que obtuviera el contrato para llevar correspondencia entre Halifax y Boston. En Boston se trató como una carta de barco sin pagar, inicialmente tasada 7 centavos, 2 centavos por barco, 5 centavos internos, normalmente hasta Nueva York, y de Nueva York salía por barco americano hasta Cuba, pero se les sobreimpuso el 12, que era la tarifa también sencilla, pero de una carta que viajaba más de 300 millas dentro de los Estados Unidos. ¿Por qué? No se sabe, porque la distancia entre Nueva York y Boston es 225 millas, no supera las 300 millas. Se demoró bastante y eventualmente, posiblemente desde Nueva York, se puso en un barco mercante donde llegó a Cuba y fue tasada a un real y se le puso la marca NA indicando su origen. Esto es un ejemplo de una carta llevada desde Canadá privadamente hasta Nueva York, donde fue manejada por un agente encaminador, aquí ven su cuño, que le puso el sello de 10 centavos. Por cierto, la diferencia entre la correspondencia de Cuba a Canadá con la enviada en el sentido contrario es que la de Cuba a Canadá podía ir pagada raras veces o sin pagar la mayoría de las veces. Sin embargo, la de Canadá a Cuba tenía que llevar el pago obligatorio de antemano. En este caso, la carta fue puesta en el correo en Nueva York, pagando la tarifa sencilla, y al llegar a Cuba se tasó como una carta doble. ¿Por qué? A partir del 58, aunque no hay documentación, los ejemplos de la correspondencia sugieren que Cuba empezó a tasar este tipo de correspondencia en vez de por media onza o 15 gramos, en unidades de 10 gramos. Por eso esta carta fue sencilla para los Estados Unidos, pero doble para Cuba porque pesaba entre 10 y 15 gramos. En Cuba fue recibido en La Habana, donde se le pusieron todas estas marcas. La tasa iba para el destinatario en Cienfuegos. Y la tasa de entrada en Cuba era una tasa fija. No había un recargo adicional por la distancia recorrida dentro de Cuba. O sea que si llegaba a La Habana dirigida a Santiago de Cuba, era la misma tarifa que si llegaba a La Habana dirigida localmente. Esta es la única carta que se conoce del primer periodo que les mencioné anteriormente, con la tarifa de 15 centavos. Una carta de peso doble franqueada a 30 centavos en Canadá, dirigida a La Habana. Lo interesante de esta carta es que no tiene marcas de llegada en Cuba. Y no hay una explicación clara. Es posible que el remitente haya alquilado un apartado postal, se sabe que existían, y que la carta fue puesta ahí sin tasar o sin marcas de llegada, pero me parece difícil que no se haya pagado la tarifa de llegada, pero es una carta rarísima. La única que se conoce de este periodo de la tarifa de 15 centavos. Y esta es la única que se conoce de este periodo de la tarifa de 20 centavos. Esta es una carta doble, pagada 40 centavos en Canadá, la mitad le correspondía a Estados Unidos, la otra mitad a Canadá, enviada de Kingston, Canada West, a La Habana por vía de Nueva York. Y esta también fue llevada por un vapor británico
desde Nueva York a La Habana, el Córsica de la línea Cunard, de la rama de la línea Cunard entre La Habana y Nueva York. Al llegar a La Habana fue tasada 2 reales de plata por ser una carta doble. Y esta es una de las pocas cartas que se conocen pagadas de antemano. Bueno, todas eran pagadas de antemano, del periodo de la tarifa de 10 centavos. Esta es una carta preciosa enviada en 1870 de Amherst, Nueva Escocia, a Trinidad de Cuba, por vía de Nueva York y La Habana. Una carta sencilla tanto en Canadá, pagada a 10 centavos, como en Cuba. Tiene un óvalo aquí pobremente estampado que lee NA1, un real de tasa para el destinatario en Trinidad. Y esta es una carta del mismo periodo, de la misma correspondencia, enviada en 1870, franqueada a 10 centavos en Canadá, pero como les mencioné anteriormente, al llegar a Cuba, evidentemente pesaba más de 10 gramos, menos de 15 gramos, o no excedía los 15 gramos, por lo que fue tratada en Cuba como una carta de peso doble. También se considera una preciosidad, a pesar de que los sellos fueron matasellados a mano, burdamente. Esta es una carta sumamente interesante, la única que se conoce en esta ruta. Fue enviada por vía de San Tomás por la línea Cunard que viajaba entre Halifax y San Tomás a partir de 1854. Esta carta fue enviada en el 1865 desde Nueva Escocia hasta Cárdenas con un franqueo de 13,5 centavos, pagada con sello. Y eso se desglosa de esta manera. 5 centavos le correspondían internamente a Halifax, en Nueva Escocia, más 8,5 centavos en moneda, papel moneda de Nueva Escocia, equivalente a 4 centavos, 4 peniques, perdón, para la tarifa interna entre San Tomás y La Habana. Si fuese en el 64, esta tarifa hubiese sido un chelín, no 4 peniques. O sea que no se conocen ejemplares de este tipo de ruta previo al 65, que debió haber sido mucho más alta. Al llegar a Cuba, se tasó 2 reales en La Habana, una carta muy interesante. Se le puso la marca NE en vez de NA, porque la NE tenía ya integrada el 2, contrario al del NA que tenía integrado el 1. Y esta es la única carta que se conoce, al menos que yo conozca, enviada cruzando el Atlántico 2 veces. Salió de Galt, Ontario, en Canadá, Upper Canada, en el año 1858, por vía de Hamilton, los Estados Unidos, cruzó la frontera y de ahí fue hasta Halifax por un vapor de la compañía Cunard. Perdón, estoy equivocado. Fue de Galt por vía de los Estados Unidos por tierra hasta Boston, y de Boston fue por un vapor de la compañía Cunard en América hasta Liverpool. De Liverpool fue por un vapor de la compañía Royal Mail Packet Company Paraná hasta San Tomás. De San Tomás se le puso en otro vapor el D de la Royal Mail Packet Company hasta La Habana, donde llegó el 27 de abril. Aquí ven todas las marcas de llegadas. La tarifa es muy interesante. Fue en plata esterlina, pagada de antemano por completo, 2 chelines y 9 peniques, como lo ven aquí, pagado 2/9 sterling, plata esterlina, equivalente, como lo ven aquí abajo, a 3 chelines, 5 peniques en papel moneda, currency. Y en Cuba fue tasada 2 reales. No veo el 2, pero una carta del norte de Europa era la tarifa sencilla. Una pieza muy interesante. Como les dije, la única conocida por esta ruta. Y para finalizar, les muestro una tarifa de impresos desde Canadá, pagada de antemano. Se desconoce cuál era la tarifa exacta, pero evidentemente en este impreso, este circular impresa, era de 4 centavos en moneda decimal. Fue de St. John, en
singular, era St. John's, Nueva Escocia, y St. John, Nuevo Brunswick, hasta La Habana por vía de Nueva York. En La Habana fue tasada $1 para una carta, ya sea impresa o de Norteamérica o del Caribe. Y les acabo de enseñar el 90 y pico % de todo lo que se conoce de la correspondencia entre Cuba y Canadá. Un tema raro, pero interesante por lo fascinante de las rutas, de las tarifas y la diversidad de correspondencia que no se conoce. Así que muchas gracias por su atención, y si tienen alguna pregunta, con gusto trataré de contestárselas. Espero no haber ido demasiado rápido. Gracias, Yamil, muy interesante. Gracias a ustedes. No sé si habrán algunas preguntas para Yamil. Walter. Yamil, buenas noches. Sí. Yamil, ¿existía el servicio de certificados? Y si existía, ¿se conoce alguna carta o algo de eso? Existía certificación entre Canadá y Estados Unidos. Se conocen cartas certificadas de Inglaterra a Cuba en la época a partir del 52, por ejemplo. Había una tarifa adicional en Gran Bretaña de 6 peniques por la certificación, pero se trataba como certificada hasta llegar a Cuba. En Cuba se trataba como correspondencia ordinaria porque no había convenio, no había acuerdo. No se aceptaba certificación hasta la entrada de Cuba a la Unión Postal Universal el 1 de mayo del 77. Pero no he visto ninguna. Llevo 40 años mirando este tipo de correspondencia y les he enseñado prácticamente, excepto por las cartas de 10 centavos de Cuba a Canadá sin pagar, que ya hay bastantes. Todo lo demás es bastante escaso o rarísimo. Las de Canadá que le enseñé a Cuba son todas las que se conocen, prácticamente, ¿no? Gracias. A ustedes, sí. Jorge. Sí, hola Yamil, muy interesante. Me quedó una duda grande. Los encaminadores, ¿cómo cobraban? Bueno, algunos lo hacían como cortesía, la mayoría llevaban una cuenta, y si te fijas en algunas de las marcas de los agentes encaminadores hay un número de control en el centro, cerca de eso, ¿no? Indicando, qué sé yo, 5,676, o el número de control, y eventualmente se saldaban las cuentas, ¿no? Pero ¿quién era el que pagaba al final? El que El recibía, remitente. el que enviaba, el remitente. El remitente, a mi entender, el remitente. Y lo pagaba en efectivo. Bueno, o cartas de pago, o a través de algún intermediario, ¿no? Aunque tuvieran el franqueo oficial de Estados Unidos. No, bueno, si el franqueo se puso en Cuba, no era requerido usar un agente encaminador, ¿no? Pero la mayoría de las cartas que le enseñé, el franqueo se lo puso el encaminador en Estados Unidos, ¿no? Y las que iban de Cuba, ¿cómo pagaban el viaje? Bueno, de Cuba no había que pagarlas de antemano, ¿no? Todas las que hay pagadas de antemano, salidas en el correo abierto desde Cuba, fue como una cortesía, no era indispensable, ¿no? Y de eso le he mostrado varias cartas, 2 con la tarifa de 15 centavos a partir del 51, y 2 con la tarifa de 10 centavos, bueno, una de 20 a partir del 64, ¿no? Era cortesía de las empresas navieras. Del comerciante, no de las empresas navieras, del comerciante que mandaba la carta. No era indispensable el franqueo previo de Cuba a Estados Unidos o de Cuba a Canadá. En el sentido opuesto, no había manera de cobrar la tarifa de vapores, o sea que había que mandarla pagada de antemano. Bien, gracias, Emilio. Yamil, una curiosidad. Sé que todo este material es muy raro y nos has enseñado prácticamente todo lo que se conoce en manos de coleccionistas, pero no me deja de extrañar de que hay varios printed circulars que han sido enviados por el correo. De otros países, este era junk mail, pues, y no se guardaba y no es muy raro de encontrar hoy en día. Aparte de estos que van a Canadá, que son raros, ¿qué tan raros son estas circulares impresas de Cuba?
hacia No otros son tan destinos. raras. No tan No, raro. el volumen debió haber sido masivo. Sí, Yo tengo, qué sé yo, 20 o 30, ¿no? A Estados Unidos. Bueno, uno deja después de 20 o 30 dejas de coleccionar, pero no son tan raras. De Cuba a no de Estados Unidos. Cuba. Ujú. Se conoce, inicialmente la tasa era bueno, la tarifa era de 3 centavos si era pagada de antemano a partir del 48, con un recargo del doble si era sin pagar, o sea que acababa siendo 6 centavos, y después se redujo en el 51 a 2 centavos, y después se redujo, no me acuerdo ahora en qué año, a 1 centavo. Pero casi todas, o todas, iban sin pagar, a menos de que fueran manejadas por alguna gente encaminadora en Estados Unidos, en cual caso se le se le pudo haber puesto el sello en Estados Unidos. Claro, ok. Gracias. Ujú. Mauricio. Yamil, por tan bonita conferencia el día de hoy. Dos consultas. La primera, en todas las cartas que has visto hasta el momento de este periodo, ¿la mayoría son comerciales o hay también de particulares? Y la otra, correspondencia oficial, ¿se trataba de la misma manera o tenía alguna franquicia? No conozco correspondencia oficial y dudo mucho que tuviera franquicia. La única franquicia que existía en Estados Unidos era la congresional o la de los agentes de correo, los administradores de correos. Pero eso dentro de los Estados Unidos, ¿no? O Sí. cartas recibidas del extranjero a un administrador de correos. Y tu primera pregunta fue, perdón. Era la mayoría correspondencia, lo que hay es comercial o correspondencia particular, digamos, de una persona a otra. Hay ambas, yo creo que la mayoría son comerciales, muchos son sobres sin contenido, ¿no? Ya. La mayoría de lo que le enseñé son sobres sin contenido, casi todos son comerciales, lo que tienen contenido, pero hay correspondencia familiar, por ejemplo, hay correspondencia a empleados en centrales azucareras en Cuba, trabajando, que la familia se quedaba en Estados Unidos y existe correspondencia entre ellos, ¿no? Ya. Ujú. Gracias. Sí. Otra ¿Cómo es la pregunta. correspondencia? Perdón, ¿quién iba a hablar? No, adelante. ¿Cómo es la correspondencia de Latinoamérica a Canadá? Cuénteme. Yo te cuento la de Perú. De ese periodo se conocen 6 cartas, la más temprana es del 54. Y pagaba obviamente la llegada hasta Panamá, de ahí por Nueva York y seguía normal. Pero es muy rara, solamente se conocen 6 cartas. Yo conozco de México, del año, qué sé yo, 48, 50, por ahí, a Canadá, también sumamente rara. ¿No? Conozco 2 o 3, ¿no? Hay que preguntar a ver si hay alguna de Argentina. Yo no la conozco. Tengo que preguntarle al experto. Bueno, Cuba tenía todo el asunto del azúcar, ¿no? Había No, me el refiero tabaco y con el azúcar, Canadá. ¿no? Con Canadá. Con Canadá, sí. Bueno, con el mundo entero, pero ciertamente con Canadá, ¿no? Azúcar y tabaco. ¿Alguna otra pregunta o comentario para Yamil? De Uruguay, por ejemplo, a Canadá, yo conseguí solo 2 y no conozco otras. Son más o menos de 1870, pero siempre iban hasta vía Reino Unido, ¿no? Sí, sí. Hacían el doble cruce. Sí. Sí, bueno, esperamos que aparezca algún archivo uno de estos días y De repente aparece y uno nunca sabe. será abundante, ¿no? Así es. O de repente algo así como lo que encontró Manuel en el museo en Inglaterra, ¿no? Las cartas de los piratas. Bueno. No veo a nadie más.
Entonces, con eso, Yamil, muchas gracias. A ustedes, ¿no? Gracias. Estamos aprendiendo cualquier cantidad de la historia postal de Cuba. Fantástico. No, la semana que viene cambio a México, pero bueno. De Yucatán a La Habana creo que no es muy lejos, así que todavía estamos en la región. Perfecto. Y el día de mañana...